Los hijos del maíz. Leyenda. Ministerio de Cultura. Los hijos del maíz. Desde la lejana antigüedad, cuentan y se narran con un tono mágico entre las tierras de los indígenas de resguardo de San Andrés de Sotavento, que desde los primeros tiempos los zenúes ya conocían y cultivaban el maíz, pero nunca habían saboreado los derivados acuosos de aquella planta gramínea. Fue un indígena llamado Guandol, joven nativo que parecía un ser encantado y que en compañía de otros indios de la zona viajaban constantemente a las tierras del anciano y cacique Momí, en busca de las virtuosas plantas de maíz y la yuca, ya que estos territorios fueron los señalados por los dioses de los zenúes para la germinación y reproducción de estas plantas nativas, y por eso los momíes cultivaban con desarrollados sistemas de canales de drenaje que constituían en extensas franjas de tierra junto a los ciénagas, espejos de agua y dulces caños. Al lado de Guandó habían indígenas a los que les gustaba mucho la cacería, ya que esta era la segunda fuente de alimentos de los zenúes y se realizaba cada 3 lunas en los inmensos territorios de Mexión. Estos indígenas cada vez que regresaban de Momí traían todas clases de mazorcas, tratando de encontrar en ellas el alimento que les diera resistencia, fortaleza y fertilidad para sus arduas tareas y oficios en las agrestes tierras nativas. Cuentan que una vez de regreso a sus bohíos, estos indígenas acosados por el hambre buscaron algo para comer, pero no hallaron ningún alimento, y de inmediato encargaron a las indias y a los niños la tarea de preparar una complementario de maíz. Así fue como inicialmente empezaron el trabajo de la preparación, partiendo los granos de maíz con los dientes y depositándolos en unas múcuras que contenían agua caliente, donde permanecían por varios días hasta su fermentación. De estas vasijas iban sacando deliciosas y exquisitas bebidas embriagantes. Se dieron cuenta que eran buenas y de acuerdo a la cantidad de familias era el número de múcuras con maíz fermentado. Épocas más tarde, para preparación de estas bebidas, molieron el maíz sobre una piedra grande, friccionándola con otra más pequeña, alargada y redonda, a la que llamaban mano. Luego ponían a cocinarlo en unas ollas de barro y lo guardaban por varios días. Por último, lo colocaban en un colador de totumo, y cuando las bebidas estaban bastante fermentadas las servían y bebían en totumas. Así se originó y degustó la chicha, que era para los hombres y mujeres, y los indígenas la llamaron chupatá. El masato, que era para todos los hombres, los indígenas lo llamaron cujaté, y la bebida bocana, que lo tomaban los niños y jóvenes, los indígenas la llamaban cajiná. En este comienzo del tiempo, estas bebidas eran fundamentales e importantes para la mayoría de los actos ceremoniales que se relacionaban y se practicaban con su consumo, importantes para la comunidad porque había una mayor unión entre todos. Se consumía en el bautismo, nacimiento, llegada a la pubertad, primera menstruación, presentación en sociedad, por la cosecha, salud de un enfermo, matrimonio, estado de preñez, perforación de la nariz, corte de cabello, regreso de una persona, al terminar los encierros de las niñas, sacrificio por el cambio del nombre de un indígena, y en la adoración a sus dioses. En los entierros se compartían en infinidades de hileras de múcuras y tinajas, chicha, masato, bocana. A los familiares más cercanos del indígena muerto o del guley les estaba prohibido consumir estas bebidas en el festival funerario. Además, se dice que los indios y las indias duraban varias lunas bebiendo las embriagantes derivaciones líquidas del maíz. Antes de la llegada de los capuníes, los indígenas zenúes vivían aquí, en la tierra, sirviéndose de alimentos silvestres como el maíz y la yuca, que saboreaban largas jornadas de trabajo comunal. Desde entonces, de estas mazorcas traídas por estos patriarcas naturales, vienen las distintas clases o variedades del maíz que cultivaban las comunidades indígenas y campesinos del país y América. Y aún las bebidas sacadas de ellos y la chicha y la yuca,
realizaban las mujeres y los niños en la hora de la noche. Existen algunos indígenas testimoniales que dicen que estos maíces criollos alcanzaron aproximadamente unas 70 variedades, las cuales hacen parte de la seguridad alimentaria de los nativos y de la diversidad biológica y cultural de las comunidades maiceras. Desde entonces viven juntos en el resguardo y son conocidos como emborrachaindios. Estas bebidas tradicionales y embriagantes, la chicha, el masato y la bocana, al lado del ron ñeque o ron montuno, se consumen en las prácticas rituales y ceremoniales de la comunidad. Hoy cada familia hace lo propio y dominan los secretos mágicos para su preparación. El maíz y la yuca se siembran en las partes bajas de los cerros y los principales productos de la alimentación en las fiestas de los nativos. Por esta razón, la chicha, el masato y la bocana son las únicas bebidas que nunca pueden faltar en las procesiones y montas de los cabildos indígenas, acompañados de los pitos y tambores que animan el baile. La admiración y el decoro de los cabildos se miden por la gran asistencia, la gran cantidad de yuca cocida y la chicha o bebidas que brindan en el desarrollo de las posiciones de las autoridades tradicionales. Una vez finalizados los rituales ancestrales, montas de cabildo, tanto los capunías como los mismos indígenas, en medio del jolgorio y los gritos alegres de los embriagados, ya no piden las bebidas por su nombre, sino «se acabó el guandolo», y esto se reparte de acuerdo con la estratificación social de los invitados. Se le dice guandolo tal vez en honor al indígena Guandol, que fue uno de los primeros nativos del Fincenú que deleitó con esas bebidas fermentadas. Así fue como se originaron las bebidas emborrachaindios y la aparición de las variedades del maíz en el resguardo según lo recuerdan los cenúes, es decir, el pueblo de San Andrés de Sotavento y Tuchín.